Aquí una versión del origen de la fiesta de los yungaínos. Resulta que luego del terremoto y alud que destruyó la ciudad de Yungay, un modesto hombre de negocios y su familia habían sobrevivido a la tragedia, perdiendo todo, incluidos sus ahorros, para comprarse un camión en el que habían depositado sus esperanzas para salir adelante. En medio de su aflicción fueron pasando los días, y una noche en sueño se le presentó una señora, consolándole, y le dice que no siga agobiado, que su dinero se encontraba debajo de una pequeña roca, y le hizo ver el lugar, y quedó grabado en su mente. Al despertarse, identificó a la señora como a la Virgen de Huata. Muy seguro de la revelación, acudió al lugar y vio que los detalles coincidían. Pero como estaba prohibido realizar excavaciones en la ciudad sepultada, fue en busca de autorización ante las autoridades de Yungay. Gracias a su convicción e insistencia, fue autorizado a excavar bajo vigilancia de las autoridades y guardias. Y al levantar la roca, encontró sus pertenencias. En muestra de agradecimiento, se devotó por 5 años consecutivos celebrar este acontecimiento cada 9 de octubre, día del hallazgo, y desde aquella vez ha quedado como la fiesta de los yungaínos en Huata. Como ustedes pueden ver, aquí están los jóvenes artistas ya preparándose para el ingreso a Huata. ¿Desde dónde vienen? ¿De qué parte de Yungay? Utkush. ¿De dónde? De Utkush. De Utkush. Ya, de Utkush pertenece a la provincia de Yungay y ellos vienen a bailarle a la Virgen, a expresarle su fe, su devoción, su amor. Son jóvenes que hoy van a compartir su arte. Es hermoso, cuando ellos bailan es demasiado hermoso. Aquí vamos a continuar con estas escenas, ya preparándose para ingresar a la plaza de Huata. ¿De Utkush también? De Yungay. Utkush Yungay. Bien, bienvenidos a Huata. Y me gusta verlos. Aquí la preparación. Hermoso. Su música es bello. Y es dedicado, toda la música, el baile, la danza es dedicado a la Virgen de Rosario de la Asunción. Ellos tienen mucha fe a la Virgen. Estamos en Puca Cruz, aquí compartiendo momentos previos a la procesión, a la misa y a la procesión. Flores traídos desde Yungay con amor. Aquí es un hospedaje muy útil para los visitantes. Aquí las flores que traen con todo amor para la Virgen. Es hermoso, esta festividad es hermosa. Es su amor por la Virgen es expresada con entusiasmo. Aquí están los transportistas esperando acceso a Caraz. Este es el camino de regreso. Ahora ha sido habilitado para regresar a Caraz por esta vía. Es una gran ayuda. Aquí estamos nuevamente regresando
desde Jauya hacia Huata. Y los preparativos, pollo a la parrilla, preparación, hay chancho al palo, hay pachamanca. Aquí tenemos una botica. Por cierto, ¿atienden de lunes a viernes? Sí, Semilla, todos los días atendemos. Todos los días, ¿incluye domingos? También. También. Sí. Ya, Todas eso las es. tardes, a partir de las 12 a las 8 de la noche. Está bien, gracias. Huata cuenta con su botica. También hay una tienda para urgencias. Venden helados. Dicen que el helado es de origen pamparomino, de Pamparomás. Es de Pamparomás, ¿no? Hecho en Pamparomás. Sí. Yeah. Esa es una competición para Caras Dulzura. Fiesta de yungaínos en Huata. Los ricos helados. Los ricos helados. Qué ricura, ¿verdad? Los ricos cuchicanca. ¿Cómo está el plato? 10 soles. 10 soles. Anímense, anímense. Aló, ¿me escuchas? Estamos bajando el carro. Delicioso Chancho, cuchicanca. chancho de la sierra. Delicioso cuchicanca. Vamos a regresar al chancho al palo. El rico chancho al palo. Recuerdos. Abundante negocio. Rico ceviche. Chocho. Tauri. Y está empezando a garuar. Este es Huata. Y este es el Uñumaíno. El rico mixti. El rico mixti, 2 soles cada uno. Qué ricura. Pollo rosto. Pollo rosto. Pollo rosto. Qué ricura. Salchipapa.
Huata. Aquí en Huata.
Así termina este capítulo, con la elección de una nueva mayordoma que recibe su cargo emocionada y con la tarea de retornar a Huata el próximo año con su familia y los devotos para celebrar una vez más su fe y devoción. Le deseamos que sea una mayordomía exitosa y pasen unas hermosas fiestas tal como ellos lo saben hacer.